luego ya pues demostrando, currando, trabajando, haciéndolo bien e intentando dar un poco más que los demás. Comerte la olla para ver dónde puedo ser distinto y decir que no. Anteriormente yo no quería tener socios. Había tenido una experiencia, pero no soy fácil yo, ¿sabes? Era un flipado. Me creía, ¿sabes? Te salen 3 cosas bien y te crees el rey del mambo y pierdes la humildad y dices, pues ahora monto esto porque te crees que eres la hostia. Leiva además es un gran amigo mío y de las personas o la persona más perfeccionista y más brillante que conozco. Bienvenidos a un nuevo podcast con un capo del sector, Mario Fornés, socio fundador de Blur, una productora más que enigmática. Para nosotros es un privilegio, es un gigante. No nos entran las palabras en este podcast, yo creo que para describir lo que este señor que tenemos aquí sentado hoy ha hecho. Así, por favor, Mario, ¿cómo te definirías tú mismo a día de hoy? Hola, encantado de estar aquí. Bueno, yo me defino como productor. Si me tuviese que buscar una palabra sería productor. Sí que es verdad que por circunstancias pues he sido productor y empresario. Ajá. Porque monté mi productora y al final te toca hacer las dos cosas, pero creo que si hubiese que buscar una palabra para definirme sería productor. Nice. 20 años de historia, en 20 minutos que tenemos de podcast no va a entrar toda esa evolución, pero has ganado premios como el Grand Prix en Film en el Sol, Oros, Plata, 3 menciones en CDC. Me has dicho antes que había muchísimas más menciones que aquí no tenemos resumidas. Incluso el Grand Prix en Filmcraft en Cannes 2018, que eres la única productora que lo ha conseguido hasta el momento. La única productora española. Sí. ¿Qué se siente? Bueno, yo qué sé, supongo que orgullo, pero me da un poco de vergüenza eso, pero es muy bonito ganar premios y que el curro que haces y que hace el equipo pues se reconozca, y sobre todo ese premio en concreto fue, creo que a nivel de premios y festis, lo mejor que nos ha pasado, sobre todo porque en concreto Filmcraft es una categoría que es de productoras, la única que hay en Cannes, y bueno, pues ganar ese premio pues a nivel de festis y eso pues es lo mejor que nos ha pasado, y creo que nos pasará. Ojalá alguien o nosotros o algún otro español lo vuelva a hacer, pero es una cosa un poco compleja, extraordinaria, desde se luego. tienen que dar varias circunstancias. Estamos aquí hoy por 2 motivos. Uno, porque yo creo que alrededor del año 2013, 2014, yo tuve una entrevista contigo, aunque tú no te acordarás seguramente, y era para optar unas prácticas en Blur. Y en segundo lugar, porque vimos un podcast que hiciste recientemente con los chicos de Bruma, que fue espectacular, y destacabas varios momentos de tu adolescencia, cómo inicia Blur. Nosotros queremos hacer un poco menos foco en eso, y más en la parte empresarial, pero sí nos gustaría saber qué te llevó a fundar Blur para la gente que no conoce tanto, cómo fue ese principio. Bueno, yo voy rápido, ¿vale? Yo estudié comunicación audiovisual a la vez que trabajaba con mi padre. Y mi padre, yo trabajaba en una empresa de ferretería y electricidad con mi padre, y bueno, pues desde pequeños, pues en mi casa, pues mi padre era empresario. Es un tío muy humilde que empezó en un bar y acabó montando una empresa, 2 naves industriales, repartiendo productos de ferretería y electricidad para toda España. Y yo pues empecé a trabajar con él muy pequeño porque yo era un poco bicho y al final pues me castigaban yendo a currar. Y en realidad más que un castigo era como un premio, porque entre que estudiaba comunicación audiovisual y trabajaba con mi padre, pues con mi padre estaba aprendiendo a llevar una empresa. Era casi como si estuviese estudiando empresariales con él, pero haciendo prácticas desde el principio. Sí. Y bueno, pues se unieron esas 2 circunstancias de mi vida, y ya mientras estaba haciendo la propia carrera, pues fundé una productora con un amigo, con Daniel Astudillo, al cual quiero mucho y es un capo, y fundamos Sass for Films. Y luego después, por circunstancias de la vida, pues decidí independizarme de él y de otro socio que teníamos, capitalista, y bueno, decidimos todos y cada uno ir por su camino. Él cogió el suyo, que le va muy bien, y yo monté Blur yo solo y hasta ahora. ¿Qué tipo de barreras tuviste al inicio, no? Porque tenemos un sector súper competitivo y tú quieres empezar en una productora el día de mañana. ¿Con qué tipo de barreras te encuentras? Bueno, la barrera es que nadie te conoce y que nadie sabe lo que haces, y que te tienes que buscar tú solo
hacer tu marca. O sea, decir, voy a ir a... ¿Qué ofrezco? ¿Por qué soy distinto de los demás? Vosotros lo sabéis que os tocará, ¿no? Y qué le puedo dar a mis clientes que me haga atractivo, ¿no? O que haga que confíen en mí. En mi caso yo tenía mucha ilusión, iba muy para adelante, estaba solo con una persona ayudándome en un centro de negocios, en una oficina alquilada. Y bueno, pues fui buscando talento, fui buscando directores y barreras, pues tío, pues empezar solo. Pues, yo primero conseguí un curro, luego fui al notario, no tenía dinero ni para montar la empresa, entonces conseguí un curro, pedí dinero prestado para poder ir a la notaría y poder coger el CIF y facturar ese propio curro. O sea, que salía a vender mi empresa antes de montarla para poder tener dinero para fundarla. Me imagino que no empezaste sin inversión. Sí, claro, cero. O sea, económicamente no sé cómo lo he hecho, porque hasta que no fui grande no pedí nada a un banco. Pedía a un banco dinero porque los financieros, cuando ya tuve financieros, me decían, tío, tienes que hacerlo. Y digo, pero si nunca lo he hecho, pero tienes que hacerlo. Por cuestiones de lo que pueda pasar y demás. Y fue justo ahí en la pandemia cuando pedí por el ICO que salió y demás. Luego nunca lo usé, pero me autofinancié yo solo porque como lo único que hacía era currar. Sí. No tenía otro gasto más que... Entonces iba cogiendo lo que tenía y lo iba reinvirtiendo todo el rato. Nosotros cuando empezamos hablábamos de autofinanciación, ¿no? Al final, por suerte o por desgracia, las producciones que podíamos llevar a cabo nos permitían seguir adelante. ¿Crees que tu inicio fue similar? Sí, a mí me lo permitían, pero no sé cómo. O sea, cuando me vino un financiero y me dice, tío, si tú cobras números básicos rápidos, ¿vale? Van a aburrir. Sí. Porque yo tampoco soy de números, pero me dijeron una cosa. A ver, tú sacas un 15% y cobras un 50% por adelantado y el segundo 50% a 120 días de entregar en muchas ocasiones, que lo sabréis. Y si tú sacas un 15% y encima en medio tienes unos sueldos, como narices, como narices te has financiado. Es imposible. Pues lo hice. No me preguntes cómo. Bueno, también empecé a currar muy rápido. Y entonces, como tenía como varios curros, varios primeros 50%, yo no tenía financiero, iba tirando yo con mi Excel y mi cuaderno, supongo, y como al empezar con mucho volumen, yo empecé currando fuerte. Tuve mucha suerte, porque tuve gente... Bueno, ayer estuve en la asamblea de la asociación y tenía al lado a Ramón Corominas, que fue el primero que confió en mí. Ramón Corominas, Manuela Zamora, como que hubo 2 o 3 que confiaron en mí y me maté por ellos. Y había curro. ¿Y cómo conseguías esa confianza con esta gente? Pues... elegí un director que vi en New York, en unos premios, Jorge Torregrosa, hice un reel y, tío, me sentaba con ellos y... Había feeling. No sabría qué decirte, sí, feeling, y que sabían que yo no les iba... No sé, yo creo que yo transmitía que me iba a matar por mis clientes, ¿sabes? Y que iba a valorar mucho que confiasen en mí y que no les iba a fallar. Y que además el director que yo llevaba... había talento, ¿sabes? O sea, yo lo que creo que más o menos he tenido ojo para elegir a directores buenos desde el principio y bueno, pues y luego ya pues demostrando, currando, trabajando, haciéndolo bien e intentando dar un poco más que los demás. Sí. Con humildad, que no soy mejor que nadie, ni mucho menos. Hay muchísimos mejores que yo, pero bueno, intentar dar un poco más de los demás o comerte la olla para ver dónde puedo ser distinto o dónde puedo generar una marca o una forma de rodar, una forma de producir que me diferencie o que más que me diferencie por no estar comparándome con otros, que me genere una identidad. Sí. Hablas de diferenciación, ¿qué crees que hace a Blur distinto en ese sentido? Bueno, es que eso lo tienen que decir un poco los demás. Yo lo que sé es que se hacen las cosas bien y que cuando hay problemas damos la cara y que manejamos un roster de talento muy bueno. Los habrá mejores, esto es subjetivo, seguro que los hay mejores, pero nosotros manejamos talento y lo sabemos manejar bien.
¿siempre estuvisteis en el máximo nivel? Es decir, ¿siempre empezasteis trabajando con realizadores internacionales de renombre o ha habido una evolución? No, claro. Yo empecé... Bueno, creo que buenos siempre, pero en 2018, cuando pasa todo esto de Hope y yo venía de unos años de... Bueno, de no seleccionar tanto, no tener identidad, ¿sabes? Pues que te llamen y hacer un poco todo lo que te llega, pensar más en los números que en la marca y poquito a poco... Creo que empezó todo a partir de 2013, que poquito a poco pues fuimos haciendo campañas así más grandes y toda esa época con los directores argentinos y bueno, pues una época ahí que empecé a ver hacia dónde quería ir y luego pues ya es tú que vayas tomando decisiones y las decisiones se han ido yendo nos han ido llevando más al terreno internacional, pero seguimos haciendo nacional. O sea, ahora... Sé que quieres también poner ese foco nacional. Sí, no, y hoy mismo vengo de... Bueno, o sea, que estamos haciendo nacional y cada vez más, o sea, que no queremos ser una productora que curre solo para afuera, pero sí que es verdad que trabajamos mucho para afuera. Súper. También te ha dado tiempo a hacer cine, lo cual es impresionante, porque tal, a la velocidad que vamos en Publi... Pero así un poco al final, o sea, cuando yo decido hacer este cambio, luego 2 años después ya entran socios, ya dejo de... a partir de 2020, pues ya entra Zico, que me hace ver las cosas de otra... O sea, yo ya decido un poco de... Quiero ir hacia ahí, pero para ir hacia ahí necesito ayuda y aparece, bueno, pues la vida me va poniendo... Aparece Zico en mi vida, que es una persona que me ha hecho ver las cosas de otra forma, con un perfil muy internacional, con una cultura audiovisual bestial, a años luz de la mía. Luego aparece Inés Segura, que ya había estado antes, pero que entra como socia... y que es mucho mejor que yo en casi todo, bueno, en todo, yo creo que en todo. Entonces, cuando empiezo a tener ayuda y la productora de Publi ya no pasa todo por mí y tengo ayuda y ayuda de tanto nivel, decido abrir la de cine, aunque yo había producido 2 pelis, pero un poco entre la Publi y tal, pues decido abrir la productora de cine con un CIF distinto y con un equipo distinto. Y ahí empiezan a pasar cosas. Ahora, pues estamos con 2 películas que ya hemos terminado los edits y estamos en postproducción y esperando a ver qué nos dicen en los festis. Ganas de verlo. Ese momento. Sí, el nombre comercial como tal sigue siendo el mismo, Blur, ¿no? Sí, para la categoría de cine. es Blur Media, o sea, los CIF son Blur Producciones y Blur Media, pero el logo firmamos como Blur, sí. Muy bien. ¿Qué te llevó a... ¿Cómo fue el momento en el que decidiste abrir tu empresa a más socios? Es un poco lo que te decía, que al final te das cuenta que tú solo, y aparte tantos años solo, es que he estado, yo qué sé, 17 años yo solo, con gente muy buena, con productores ejecutivos muy buenos, pero lo que es el peso de la empresa, de pagar los sueldos, de cuando hay un problema, eran solo míos. Y de repente apareció Zico en mi vida y vi un entorno profesional al que yo quería ir representado en una persona. Sí. Que él también, por circunstancias de la vida, pues nos juntamos. Él venía de salir de una productora en el que a nivel artístico habían ido muy bien las cosas, pero a nivel gestión a lo mejor no tanto, y encontró en mí una solidez, yo encontré en él una parte creativa muy potente y a partir de ahí pues empezamos a construir juntos. Me lo puso la vida, pero yo estaba preparado. Anteriormente yo no quería tener socios. Yo no sé, como que había tenido una experiencia, pero no soy fácil yo, ¿sabes? No soy fácil para tener socios. Yo no era fácil. Creo que con él. Sí, bueno, Química. Como que yo creo que yo no era fácil, básicamente. O sea, no es que bueno, también nadie tiene la culpa nada más que yo no era capaz de tener socios, y ahora pues por circunstancias pues supongo que irás madurando o irás aprendiendo de tus errores, que he tenido muchos, y yo estaba en ese momento preparado para que entrase Zico y después evidentemente para que entrase Inés. Sí. Hablabas de gestión y gestión de equipos. ¿Qué haces en este sector cuando tienes picos altos, picos bajos de trabajo? ¿Cómo haces? ¿Cómo mantienes un equipo de manera sostenible? Eso es una pregunta... Al final tú tienes una estructura que es que nuestro sector es muy volátil. O sea, nosotros no tenemos
clientes fijos, ni tenemos contratos firmados, ni tenemos IPs en la publi y no hay nada fijo. Entonces, tú tienes una estructura que es la que tú consideras, que yo he pasado por varias fases. O sea, yo pasé de tener mucha gente a tener muy poca y otra vez tengo mucha, entre comillas. Entonces, tú tienes una estructura que tú consideras que es la que tienes que tener para aguantar los picos y la que no te va a hundir cuando no tengas trabajo, pero como te pases X meses sin currar, estás... ¿Qué haces en esos momentos en los que igual te ves, no sé si has pasado por esos momentos de desierto, de bueno, trabajo, tener pero... calma, utilizarlos para mejorar, no valorar, no, que es otro error que he tenido yo mucho, no venirte abajo y no valorar todo porque en este momento hay menos curro. Yo antes, lo que te contaba, ¿no? Que valoraba las cosas ahí al mes, y, este mes, ¿cómo ha salido este mes? Sí. Al final ahora las valoro al semestre prácticamente, ¿sabes? Es una visión más global. Sí, que nuestro trabajo es muy volátil, puedes estar haciendo 5 producciones o perder, siempre estás concursando, pues tener la impresión de que mañana vas a tener un montón de curro y no tienes nada. Entonces, pues con los años vas aprendiendo a no volverte loco. Básicamente, la respuesta creo que sería no volverte loco. Y estar seguro de lo que tú haces y mantener la calma. Qué bueno, me encanta. Me lleva a la siguiente pregunta. Imagínate que alguien quiere montar una nueva productora a día de hoy. ¿Qué aprendizajes te hubiera gustado a ti tener cuando empezaste? Por ejemplo, hablabas en otro podcast que habíamos visto anteriormente de palmar pasta, ¿no? ¿Qué consejos o aprendizajes has tenido? Invertir pasta, que se puede ver como palmar pasta, pero invertir pasta, hacer proyectos creativos que te gustan, poner dinero para que un director haga un cortometraje, meterte en proyectos que creativamente te van a ayudar y que tienen poco dinero y acabar poniendo tú, eso sería un consejo que le daría a todo el mundo. Pero de los errores míos, es que hay muchos, pero por resumir, creo que tener muy claro, ayer lo comentaba, porque ahora pues, estoy con gente joven, ahí intento ayudar desde lo que te decía, no desde mis conocimientos, sino desde mis errores, a gente joven, ir así, ¿sabes? No que se te empiece a dar bien esto y pues ahora voy a montar otra marca. Me acuerdo una vez que, no, ahora vamos a abrir una división que se llama no sé qué, con directores jóvenes, distinta, más barata. No, creo que tener identidad y que saber dónde está lo que tú quieres, a quién te quieres parecer, qué es lo que tú quieres hacer y decir que no. Creo que ese sería, creo, el mejor consejo. O sea, intentar ir en línea recta y no despistarte y no de repente no volverte saber lo que tú sabes hacer. Saber quién eres, qué es en lo que tú eres bueno y no volverte loco. Ahora estamos en un mundo, claro, esto suena un poco a abuelo, pero cuando yo empecé había mucha menos tecnología, mucha menos redes, mucha menos información. Entonces era más difícil despistarse. Aún así nos despistábamos y aún así veíamos, mira, esta productora ha abierto una división de videoclips que se llama no sé qué. O estos han abierto esta marca. Oye, y si compramos unas cámaras, oye, yo una vez llegué a tener 700 metros de office, 3 pisos, sí, en Alfonso XII. Tenía casting, equipo de localizaciones. Y al final dices, tío, no va por ahí. O monté otra marca de no sé qué, o perdí mucho tiempo en cosas cuando realmente al final dices, tío, ¿yo qué sé hacer? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Cuál es mi línea en la que en la que mi marca está y se encuentra? Vamos por ahí. No. ¿Tú qué quieres? Creo que hay que contestar en una sola frase Sí. ¿Quién eres? Sí. O sea, como soy una productora que hago craft de mucho nivel y tengo un tipo de realizadores X, vale, pum. Te van a mandar, hay muchos curros que no te van a mandar, hay muchas cosas que no te van a mandar porque no son para ti, vale, ok. Pero las que son para ti van a ver rápido, es decir, esta es para él. Un poco la clave, ¿no? Sí. Por lo menos cuando empiezas, que es muy difícil, pero como tenerlo en la cabeza, ¿para dónde voy yo? Ya. ¿Sabes? Ese creo que es el mejor consejo que daría. Dentro de que yo... No, de toda la experiencia. No sé si soy quien para dar consejos, pero bueno, si me preguntas diría eso. Sí.
Estoy abrumado porque hay tantas preguntas que hay que hacer Sí. y el tiempo obviamente ya... Vas muy rápido, vas muy rápido. Vas muy Rápido, bueno, ya pasan los 20 minutos, que sepas. 20 minutos, Sí, es que sí, esto va pero súper rápido. hay que seguir. Guau. ¿Te parece que Sí, sí, llevamos sí. menos? Guau, A ver, guau, guau, o sea, guau, o sea, a raíz de lo que acabas de comentar, una pregunta que te quería hacer era, en esos momentos en los que tú intentaste abrir una nueva cosa o Visión, sí, tener otra visión o tener otra marca y cuando tú decidiste y dijiste, esto no es para mí, ¿qué te llevó a hacer ese cambio en primer lugar? ¿Es en momentos de que tú dices, es porque te va muy bien y dices, oye, pues voy a hacer más cosas, o no está funcionando lo que estoy haciendo, hay que pivotar? Ah, que era un flipado. Básicamente era un flipado. Vale. Era un flipado. Me creía, ¿sabes? Le salen 3 cosas bien y te crees el rey del mambo y pierdes la humildad y dices, pues ahora monto esto porque soy... Y te crees que eres la hostia y no eres nadie, ¿sabes? No eres nadie. Intenta hacer lo que tú haces bien y no te flipes con hacer 5 cosas a la vez. Es mi experiencia, ¿eh? Que habrá gente que haga 5 cosas a la vez pero creo que son muy pocos. Ya. ¿Sabes? Y más en la situación que yo estaba, que es que era el único socio. Otra cosa es que, Ya. ¿sabes? No tenía sentido, pero bueno, que era un flipado. Ah. No me cuesta nada decirlo, yo era un flipado. Si tuviéramos que dar una horquilla presupuestaria del tipo de proyectos que trabajáis en Blur, ¿podríamos decir entre qué 2 cifras os movéis? ¿O entre qué cifra y qué cifra os movéis? Un poco broncano, ¿no? Estamos, bueno, pues entre 150.000 euros, que acabamos de hacer, a mucha pasta. Ok. Para alguien que no lo sepa, ¿sabrías hacer un breve desglose presupuestario, por ejemplo, de un spot de 300.000 euros? Es decir, ¿por qué tipos de departamentos pasas? ¿En qué gastas e inviertes 300.000 euros? Buah, es que ahora en Madrid, en España, 300.000 euros son 2 días de rodaje. Ajá. Con los técnicos que nosotros trabajamos, no yo, sino yo y toda mi competencia, que Sí. casi todos son mis amigos. Entonces, no te sabría decir qué porcentaje va a cada cosa. Ahora ya sabes que nosotros postproducción hacemos en muy pocos... Sí. Pero bueno, seguramente que al equipo, si te digo así rápido, seguramente que al equipo técnico de 300.000 euros se vayan 140, a las locas se irán, locas y arte se irán 40, no, o sea, 140, a las locas y arte serán unos 40, depende un poco de la creatividad, pues ya sabéis cómo está el mundo de los derechos de los actores, a la dirección de casting, pues seguro, dirección de casting y el capítulo no se te dan 15.000 pavos, los actores seguro que te suman 20 y pico. ¿Cuáles serían las 2 partidas económicas más caras de un Bueno, presupuesto? equipo técnico. Sí. Equipo técnico es la más cara y probablemente luces y cámara. Súper. Luces y cámara. ¿Decías que postproducción lo hacéis in-house también desde Blur? No, que lo hacen las agencias, en la mayoría. Sí, Sí que es verdad que nosotros, sobre todo con la parte así más internacional, cuando hacemos proyectos así muy de pospo, que tenemos varios directores que los hacen, sí que es verdad que nos dejan las agencias hacerlo con las postproductoras que nosotros elegimos, pero lo normal ahora es que lo hagan ellos, ¿sabes? Okay. Tú supervisas y creativamente estás encima, pero lo hacen ellos. Ya sabéis todo este mundo de Hogar, o sea, es como ya estaba así en Estados Unidos de siempre y es como está esto y cómo hay que adaptarse. Tenéis Pues- nuevos competidores. ¿Vuestros clientes principales son agencias, entonces? Sí, sí. De hecho, sí, en el anterior podcast lo nombrabas, ¿no? Que lo que es raro, por ejemplo, de gente como Bruma, o nosotros que optamos a ir a marcas Sí. tanto como agencias, pues es la diferencia con vosotros, que trabajáis de la mano de agencias. Sí, Todo el sí. Al final somos dos productoras, pero es distinto. Sí. Bueno, ya sabes, Bruma trabaja mucho pues, con Adidas, con marcas en las que se han metido dentro, han generado una conversación y una confianza con el cliente muy sólida y nosotros siempre hemos trabajado con agencias y también digamos que a nivel creativo y a nivel de ideas y a nivel de estrategia y demás son proyectos distintos, ¿no? Al final nosotros llegamos ahí al final cuando venimos de un proceso muy largo entre agencia y cliente de estrategia, sí, de branding, de una campaña que se hace por un motivo X, que trabajan varios departamentos y al final de todo está el spot. ¿Crees que es más esclavo trabajar con agencia? No.
trabajamos con creativos gente súper potente de la cual es que sería imposible que nosotros, en las cosas que nosotros hacemos, nosotros hagamos la creatividad, ¿sabes? Otra cosa es que hagas una cosa más visual o... Ahora hemos currado con el Barça, con Prozco y ellos tenían dentro un creativo que habían contratado y era directamente con cliente, no había una agencia como tal, pero siempre tiene que haber un creativo, un copy, gente que construya el guión. Porque en ese sentido las creatividades siempre os vienen dadas de fuera, ¿o ha habido algún momento donde vosotros habéis trabajado la creatividad? Yo creo que o ninguna o casi ninguna vez. Alguna vez ha pasado, pero no. Nosotros seguimos trabajando con agencias, sí. Qué bueno. Seguimos hablando de relaciones y sabemos que tienes cercanía con Leiva, ¿no? Habéis hecho varios videoclips, si no me equivoco, entre ellos el último, el año pasado, para Gigante, que ha ganado 2 premios, uno de ellos a Mejor Videoclip por Academia de la Música. ¿Cómo os ha impulsado eso en el sector? Con la Publi no tiene mucha relación. Yo es que Leiva, además de ser una bestia y ser quien es, pues es un gran amigo mío y es un pro, pues, de las personas o la persona más perfeccionista y más brillante que conozco y encima somos muy amigos, hemos vivido con Porta mucho tiempo, somos familia, te podría decir. Entonces siempre hemos hecho videoclips con él. Desde Pereza, que los hacíamos con Titan, con el hermano de Rubén, y luego con Leiva pues hemos hecho muchísimos. Y este último son 4 clips que son un plano secuencia cada uno. Y mira, justo Juan Sevilla, que es el que me llama ahora que va a venir, es el ideólogo, o sea, tuvo la idea junto con Zipi, luego se sumó Gonzaga y ha sido como un trabajo en equipo muy guay. Qué bueno. Sí, una suerte trabajar con Leiva, la verdad. ¿Cómo ha cambiado la forma en la que las marcas entienden la producción en los últimos años? ¿Se nota más exigencia, más libertad o más confusión? Bueno, creo que es una pregunta jodida. Porque generalizar siempre va a ser injusto, ¿sabes? Ya. Pero creo que hay muchos inconvenientes ahora. Departamento de compras, es que hay marcas y marcas. Hay marcas que ruedan mucho, yo qué sé, tío, tú mira lo que hace Zalando, que sabes que es peña que va a apostar por hacer un peliculón, por buscar al director que le gusta, o Balenciaga, que hemos currado con ellos hace un par de años, o sea, al final... por eso tienen las marcas que tienen, pero en el cliente más del día a día y que más de aquí, con todo el respeto, porque los hay muy guays, pero sí que es verdad que en muchos hay desconfianza en el proceso y eso es complicado. Hay desconfianza, hay mucha gente opinando y no sé si en algunos casos, insisto, hay respeto por las ideas de la agencia y por la producción y la dirección de la productora. Creo que en muchos casos se pierde y se genera ahí una comunicación un poco basada en la desconfianza y eso es, al final, el perjudicado es la campaña y es el propio cliente, al fin y al cabo. Sí. Al principio del podcast hablabas un poco de cuando trabajabas con tu padre, ¿no? Esa actitud y eso que al final parecía un castigo, pero en realidad era el mejor aprendizaje que tuviste. Si tuvieras que convertirlo en un consejo para un estudiante audiovisual de 27 años, ¿qué sería? Bueno, lo que pasa es que es un poco garrulo. O sea, a mí me ayudó mucho estudiar también, ¿sabes? Sí. Pero currar joven es una bendición. Es una bendición, ¿sabes? El otro día veía a mi prima Ana de Zaragoza, que está partiéndose el lomo, pero a unos niveles la tienen currando de lunes a domingo en unos eventos. Bueno, o sea, una burrada. Y la pobre es mi familia y no sabía... ¿Sabes? Y hablaba con ella y no sabía si decirla, estos cabrones te están abusando de ti, pero por otro lado pensaba, qué suerte tienes, ¿no? Porque trabajar joven, aprender joven es una suerte, ¿sabes? Y yo he valorado mucho, porque en mi casa mi padre tenía una empresa, la suerte de currar. Sí. Y ahora es que me encantaría ayudar a todos, siempre quiero meter gente joven, pero es que hay que tener cuidado porque te pongas a meter 4, o sea, como
Al final hay que direccionarles, no puedes meter 4 personas en prácticas a la vez porque ni siquiera es bueno para ellos, pero creo que trabajar joven es una suerte, la verdad. No quiero que suene a esclavitud, a fomentar la esclavitud. Muy bien, perfecto. ¿Y qué consejo nos darías a nosotros si quisiéramos optar a hacer producciones más grandes el día de mañana y no solamente enfocarnos en digital? Lo que os he dicho, si queréis un día nos sentamos. Quiero decir, habría que ver qué os gusta hacer, dónde veis vuestro hueco, cuál es vuestro discurso, quiénes. Al final esto se trata también un poco de directores, si os queréis posicionar pues con directores, qué talento vais a elegir, por qué, cómo vais a manejar esas carreras, porque al final manejar carreras de directores es manejar personas, no sé. Me encantaría ayudaros si es que yo os puedo ayudar. Desde que... Estás en una fase de coaching, ¿no? Sí, bueno, como yo que sé, como queráis. Yo intento ayudar a todo el mundo. Obviamente me dejo un mogollón de preguntas por el camino, pero tampoco queremos agobiarte con más. Pasamos a preguntas rápidas. Pasamos a preguntas rápidas. Un error en producción que volverías a cometer. Pues mira, lo que te he dicho, tener casting, cuando monté todo aquel, lo volvería a hacer porque aprendí mucho y fue bonito, ¿sabes? ¿El mejor consejo que te han dado como productor? El no. O sea, nunca te creas un no, ¿sabes? El no es un... O sea, lo estoy argumentando yo, pero creo que el mejor consejo es: el no es una ventana al sí. Es una puerta abierta al sí, o casi todos los nos. Se puede negociar sobre todo. Sí. Vale. Eso es más de sales, más de ventas, ¿eh? Sí, un no, ¿sabes? No, esto no se puede. No, es que es que dicen que no se puede. No, es que esto siempre se ha hecho de otra forma. No, es que no me dan permiso para... No mires a otro lado. ¿Por qué no dan permiso? ¿Quién es el que da el permiso? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, Me encanta. no veas el no como un no, diríamos. Muy resolutivo. Un director con quien sueñas trabajar y aún no se ha dado. No ya sé. sea cine también. Como Pues con Sorogoyen, por ejemplo. Una campaña que admiras por su ejecución y dirección. La mítica de los aires acondicionados de los argentinos, que creo que hizo... Buah, es que a lo mejor la cago y me equivoco. Bueno, no vamos a decir el nombre. La de los aires acondicionados de los argentinos, que me cambió la cabeza en el año 2000 o así. No recuerdo ni el cliente ni y el director, creo que sí, pero como no me quiero equivocar no lo voy a decir. Creo que fue Fowl, pero hubo una campaña que nos cambió un poco la olla a todos, que arrasó en Cannes y en todos los lados de unos aires acondicionados, una marca argentina que no recuerdo bien, y me flipó. En aquella época. Sí. Igual si me pongo estoy un poco espeso hoy, ya es por la tarde y tengo la cabeza frita, pero hay mil. Por último, ¿cuál es la decisión errónea que más veces ves tomar en producción audiovisual? Bueno, supongo que las decisiones... Es que yo soy muy de intuición, ¿sabes? Y supongo que las decisiones que no se basan en la intuición o en la confianza, ¿sabes? No te sabría decir una concreta, pero creo que cuando no se confía en un jefe de departamento siempre es un error, ¿sabes? Qué bueno. Pues hasta ahí las preguntas rápidas. Bueno, esto ha sido un saco de masterclass, de ideas, de todo. Ojalá 3 horas más. Las preguntas rápidas estas se me dan muy mal, ¿eh? O sea, no pasa nada, para eso hoy estoy un poco espeso y joder, es jodido lo de las preguntas rápidas. Las has conseguido perfectamente. Un privilegio tenerte. Mil gracias por pasarte por aquí. A vosotros, tíos. A vosotros. Esto ha sido Mario Blur. Pasará la historia de este podcast para vuestro conocimiento. Gracias por estar ahí. Dejad un comentario, dadle like si os gusta. Gracias. Chao.